Este video corresponde al trabajo práctico del grupo número 2, que se encuentra integrado por los abogados Astorga Versa Elena, Ayala Aguilera Líder, Barreto Zamudio Edgar y Benítez Matignon Luis Alberto. Como introducción se puede mencionar que el presente trabajo se enmarca dentro del módulo de Derecho Procesal Constitucional impartido en la Escuela Judicial del Paraguay bajo la dirección académica del profesor Dr. Rubén Galeano. Su realización responde al cumplimiento de los requisitos curriculares exigidos para la formación integral en materia de garantías constitucionales y busca profundizar el análisis crítico sobre el funcionamiento de los mecanismos procesales de tutela de derechos fundamentales a través del estudio de un caso real tramitado ante la Corte Suprema de Justicia. El objeto específico de este trabajo es el estudio del proceso de amparo constitucional promovido por el ciudadano Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República, cuya resolución dio origen a la posterior interposición de una acción de inconstitucionalidad por parte de dicha institución. La controversia gira en torno al acceso público a las declaraciones juradas de bienes, rentas y deudas de los funcionarios públicos, tema que involucra el equilibrio entre los derechos individuales, como la intimidad, y principios republicanos como la transparencia y el control ciudadano. En este contexto, el trabajo desarrolla el análisis de las posturas asumidas por distintos ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ante la mencionada acción. El enfoque adoptado contempla no solo el examen de los hechos y el encuadre procesal, sino también la fundamentación jurídica de los votos emitidos y la interpretación constitucional adoptada por cada magistrado. Asimismo, se valoran los principios invocados, el uso de las normas internas y de tratados internacionales, así como la coherencia con la jurisprudencia consolidada en la materia. Voy a analizar la postura del ministro Alberto Martínez Simón. La Contraloría General de la República alega ser garante del patrimonio documental, contenida en las declaraciones juradas de bienes, rentas, activos y pasivos. La Contraloría General manifiesta que está obligada a la custodia de tales registros y solo debe proveerlas en los casos expresamente en la ley 5033/13. El ministro Alberto Simón expresa que el derecho a la información pública constituye un derecho fundamental y menciona el artículo 28 de la Constitución Nacional. Dicho artículo menciona que el derecho a las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. En vista de la consideración emitida por el señor ministro, coincido plenamente con su voto, que fue fundamentado por la Ley 592 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Además, en el Pacto de San José de Costa Rica, que establece claramente los derechos fundamentales, que el acceso a la información pública es considerado un derecho fundamental del hombre en base a la jurisprudencia internacional mencionada en el caso de Reyes contra Chile. El ministro Alberto Martínez Simón expresa que las resoluciones deben ser arbitrarias o antojadizas contra la Constitución Nacional. Se configura la acción de inconstitucionalidad como la vía procesal correcta, y este criterio además presume de una coherencia jurisprudencial. En relación a la acordada 1005/15, debo mencionar la excelentísima labor de la constituyente. Nos permite con claridad precisar que cuando existan derechos que deben ser peticionados y ante la ausencia por remisión, la vía indicada es la del amparo constitucional. La Corte Suprema de Justicia es en virtud de la Constitución Nacional y las leyes plenamente capaces de librar acordadas, y al respecto nos adentramos al estudio al considerar su constitucionalidad no solo en cuanto a la elección de la vía, sino a la capacidad de hacerlo,
Tristemente, para la Contraloría General de la República, la coherencia y complementación no permite ubicar falencias ni lagunas. Al contrario, el espíritu de la mentada acordada es indicar la vía correspondiente, ahorrando tiempo, costa y mejorando la eficiencia del sistema judicial. Estoy de acuerdo con el ministro Alberto Martínez Simón de rechazar la acción de inconstitucionalidad. Resumen sobre el voto del doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia. Desde mi apreciación jurídica, considero que el ministro Manuel Ramírez Candia aplica de forma correcta, rigurosa y técnicamente fundamentada las normas constitucionales y legales en las que apoya su voto. Su argumentación refleja un adecuado manejo de los principios de interpretación constitucional, en particular la interpretación sistemática, la prevalencia del interés público y el principio de progresividad en materia de derechos fundamentales. La manera en que articula los derechos individuales con los valores republicanos demuestra un profundo entendimiento del equilibrio que debe existir entre la intimidad personal y la exigencia de rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública. No se trata de negar derechos, sino de ponderarlos conforme a su contexto y finalidad, recurriendo a la proporcionalidad como criterio orientador. Ramírez Candia no cae en simplificaciones ni en formalismo estéril. Por el contrario, sustenta su razonamiento en una visión sustantiva de la Constitución, reconociendo el acceso a la información como un derecho instrumental indispensable para el ejercicio pleno de la ciudadanía y como herramienta para el fortalecimiento institucional. Por tanto, concluyo que su voto constituye un ejemplo de aplicación doctrinalmente correcta con las normas superiores del orden jurídico nacional y que se alinea con los principios de la justicia constitucional contemporánea. Bueno, siguiendo con la sentencia en cuestión, realizando el análisis sobre la opinión del señor ministro Jiménez Rolón, en el marco de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, a través de su representante, promovida los autos caratulados amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra Contraloría General de la República, decimos que en primer término el señor ministro cuestionó si es o no procedente la acción de inconstitucionalidad planteada por el primero, si las resoluciones impugnadas violan la Constitución porque se basaron en una acordada, en este caso la 1005/15, y si son o no arbitrarias. Primeramente, el representante de la Contraloría General de la República arguyó que los magistrados que emitieron las resoluciones claramente violaron el orden jurídico por expresar sus manifestaciones basados en la acordada 1005/15, justificando que no se tuvo en consideración la ley aplicable para el efecto, en este caso la ley 5033/13. El accionante, además, manifestó que todas las sentencias dictadas en el amparo son totalmente arbitrarias, por ejercer un poder coercitivo sobre la Contraloría General de la República a proveer las declaraciones juradas sin la previa aprobación de los órganos jurisdiccionales. También el representante de la Contraloría pidió que se declare inconstitucional la acordada 1005/15. Por su parte, el ciudadano Juan Carlos Lescano Flecha, a través de su abogado, el señor Ezequiel Santagada, habían contestado el traslado de la acción de inconstitucionalidad, manifestando que dichas resoluciones impugnadas primeramente por el representante de la Contraloría fueron resueltas de manera correcta por los órganos inferiores, fundamentando en primer término el carácter de la información peticionada en el juicio de amparo, por lo que aclaró que no había requerido el acceso a la información personal de ningún funcionario en particular, sino únicamente información de fuente pública, que no está determinada por una calificación legal de secreto de reserva. Además que lo solicitado
no contiene información que reviste cierta sensibilidad o está amparada en lo establecido para el secreto bancario. En tanto, no se puede manifestar con certeza, ni mucho menos tener en consideración que se esté violando el patrimonio documental de las personas. Expuso que no existe ninguna ley en la que se establece de forma clara o expresa que la información referida y contenida en las declaraciones juradas tengan el carácter de reservada o secreta. En consecuencia, dichas declaraciones deben ser públicas de acuerdo al contenido de la Ley 5282/14. El ministro Jiménez Rolón primeramente versa su voto en lo explayado por los magistrados de primera instancia, indicando que las informaciones o declaraciones juradas proporcionadas por los funcionarios son para uso en fuentes públicas. Por ello, dichos datos se configuran en carácter público. En conclusión, bajo ningún punto de vista la sentencia dictada en primera instancia, el ministro no lo considera arbitraria, porque ella se adecua a la relación de los hechos contenidos en la demanda. Por lo tanto, el mismo concluye que la sentencia está plenamente bien aplicada. Me corresponde hacer un análisis sobre el voto emitido por la doctora María Carolina Llanes Ocampos en relación a la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de resoluciones judiciales y una acordada de la Corte Suprema de Justicia. La misma, al emitir su voto, lo funda en los artículos 581 y 582 del Código Procesal Civil paraguayo y concluye que la impugnación no fue presentada adecuadamente, dado a que se acudió a la inconstitucionalidad sin haberse agotado los medios ordinarios previstos en la etapa procesal correspondiente. Analiza además los artículos de la Carta Magna, el artículo 132 y 134, que regulan la competencia de la Corte Suprema de Justicia sobre inconstitucionalidades y también que regulan sobre las sentencias recaídas en los recursos de amparo que no causarán estados. Se basa también en lo expuesto por el artículo 556 del Código Ritual, que permite accionar en contra de resoluciones emanadas de jueces o tribunales en determinadas circunstancias. También se refiere a la acordada de la Corte Suprema de Justicia atacada de inconstitucionalidad, la 1005 del 2015, que establece los procedimientos para las acciones judiciales en caso de denegación expresa o tácita de una solicitud de acceso a la información. Ahora bien, haciendo un análisis amplio sobre el acceso a la información en lo que refiere a las declaraciones juradas de bienes presentada por los funcionarios públicos al momento de asumir y dejar el cargo, ya es público. Solamente una parte de esta información es sensible y requiere de una autorización judicial o personal previo para su divulgación por estar amparado por el secreto bancario. En este punto, cabe mencionar la recomendación de la Fiscalía General del Estado, que es la de rechazar esta acción de inconstitucionalidad porque no hubo violación constitucionales ni arbitrariedad alguna
en las resoluciones impugnadas. Tras analizar todos estos fundamentos, la doctora Llanes emite su voto rechazando la acción de inconstitucionalidad planteada por ser improcedente y dispuso que las costas corran por su orden. Ahora bien, mi opinión sobre el voto de la doctora Llanes: considero que aplicó correctamente las normas constitucionales y procesales, reafirmando así los principios como la transparencia, la legalidad y el debido proceso. Su razonamiento considero que no solo es técnico, sino también coherente con los valores republicanos que rigen nuestra democracia. En pocas palabras, el voto de la doctora Llanes se ajusta a derecho. Concluimos como grupo, este trabajo analiza la postura de 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia en relación con la acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República. Luego del juicio de amparo constitucional promovido por el ciudadano Juan Carlos Lescano Flecha, el caso gira en torno al acceso público a las declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos, tema que involucra principios fundamentales como la transparencia, la publicidad de los actos de gobierno y el control ciudadano. A lo largo del desarrollo, se observa que los ministros coinciden, aunque con matices, en sostener la validez del amparo como vía adecuada para acceder a información pública y en rechazar la acción de inconstitucionalidad por carecer de fundamentos sólidos. Resaltan la importancia de la transparencia y la necesidad de garantizar el acceso ciudadano a los actos de quienes ejercen funciones públicas. Los argumentos expuestos por los ministros reflejan una interpretación constitucional sistemática y coherente que equilibra derechos individuales y el interés público. Se destaca también el uso adecuado de normas nacionales y tratados internacionales, así como el rol institucional de la Corte en la reglamentación del acceso a la información a través de acordadas. En conclusión, el análisis realizado permite afirmar que las decisiones impugnadas respeten el orden jurídico vigente y que el control de constitucionalidad ejercido por la Corte Suprema se alinea con los valores del Estado de Derecho, promoviendo una gestión pública más abierta, sujeta al escrutinio ciudadano y orientada al fortalecimiento democrático.